Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, para opinarles de los asuntos de actualidad del día, con dos premisas: el rigor y la valentía, en un entorno necesario si no se comprende, o a nosotros nos parece que no se comprende, un medio de comunicación que no tenga como premisa general la libertad de los que vienen aquí, de los que opinan, de los que nos cuentan las cosas fundamentales para que podamos construir honestamente, honradamente, seriamente nuestra opinión sobre todo ello. Vamos a ver, empezamos en Venezuela, es justo, es necesario. Maduro ha tomado posesión. Vamos a ver imágenes con muy poco público, con dos representantes políticos mundiales, el de Cuba, el presidente de Cuba y el presidente de Nicaragua. Al margen de la alfombra roja, pues eso, muy poco público en esta que es la tercera vez que Maduro toma posesión de la presidencia y que se tendría que prolongar. Y pongo el condicional porque me parece que no va a llegar al año 2031. Ese es el compromiso que con el juramento pues él ha tomado hoy. Vamos a escuchar al propio Maduro. Juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuel Azaña. Juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez. Y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos. Lo juro por mi vida y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Y ustedes se preguntarán, ¿y Edmundo González Urrutia dónde está? Pues Edmundo González Urrutia se ha quedado en Santo Domingo y supongo que decidirá finalmente volver a España, donde reside, después de que se le dieran papeles de refugiado, de asilado. María Corina Machado está pues a punto de hacer declaraciones, vamos a ver luego qué es lo que dice. Ayer pues emitía un tuit tranquilizador según el cual, después de su detención, ya está en un lugar seguro y con más determinación dice que nunca, para seguir junto a ustedes hasta el final. Mañana voy a comunicarles lo ocurrido hoy y lo que viene. Bueno, pues es un prometedor propósito el de María Corina, a ver cuándo lleguen esas declaraciones. Lo que no ha tenido espera han sido las reacciones ante esta usurpación del resultado electoral que ha hecho Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, sin exhibir que haya sido el ganador de las recientes elecciones, pues ha jurado ser presidente de Venezuela. Automáticamente se han generado decisiones importantes, decisiones muy importantes. En la Unión Europea, la ampliación de las sanciones contra el régimen bolivariano de Venezuela y muy explícitamente contra Maduro y 14 de sus altos cargos. En total son 15 los individuos responsables, dice, de socavar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos en Venezuela. Eso es lo que de forma automática ha emitido la Unión Europea después del juramento de Maduro. ¿Y cuál ha sido la reacción de Estados Unidos? La administración Biden, cuidado, que está de salida, que le quedan apenas unos días, pero no se ha estado con tonterías. Han elevado a 25 millones de dólares la recompensa para aquellos que capturen a Maduro acusado de conspiración, en fin, de tráfico de cocaína y en fin, de varias cosas más, causas que tienen su seguimiento en la justicia norteamericana. Y al mismo tiempo también Estados Unidos ha endurecido sus sanciones contra el régimen bolivariano. De todo ello quiero hablar con don William Cárdenas, que es exdiplomático venezolano y buen amigo de este programa. Muy buenas tardes, William. Muy buenas tardes. Bueno, Encantado buenas tardes por decir algo, ¿verdad? Por decir algo, pero se ha consumado la usurpación con solo dos mandatarios, el cubano y el nicaragüense, presentes en el lugar de la toma. Al final, Edmundo González Urrutia se quedó en la Dominicana.
Estamos pendientes de las reacciones de María Corina Machado después de lo que pasó ayer, ¿verdad? Y quizá lo más significativo haya sido la respuesta inmediata tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos con una administración Biden que tampoco tenía por qué haberse comprometido a tan pocos días de la toma de posesión de Donald Trump. Sin embargo, hay que reconocer que lo han hecho. Sí, yo creo que se están produciendo reacciones a algo que está muy claro, ¿no? Esto no es otra cosa que el perfeccionamiento del golpe de Estado, un golpe de Estado continuado que comenzó el 28 de julio pasado cuando Maduro no quiso reconocer que el triunfador de las elecciones presidenciales era el señor Edmundo González Urrutia, y ahora, bueno, pues el golpe de Estado ya se consolida con su proclamación y juramento como presidente de la República de Venezuela. Esto no hace otra cosa que colocar a Maduro en una huida hacia adelante en la que pierde toda la legitimidad, va a quedar en una situación de total desconocimiento por parte de las democracias occidentales, de la gente que cree en la libertad, en el respeto a los derechos humanos y en los principios y los valores de las democracias. Entonces, yo creo que es el inicio ya de un fin, ¿no? Se va a anclar más en las bayonetas, en la fuerza, pero hay un pueblo que ayer demostró que no le teme a las balas, a sus balas. La gente salió en una Caracas que estaba militarizada, con gente armada hasta los dientes, y la gente salió dispuesta a jugarse la vida, ¿no? Eso es así. Ayer vimos lo de María Corina Machado y hoy, analizándolo o reflexionando sobre ello, da la sensación, que Maduro no se atrevió a más, que a detenerla, retenerla un tiempo bien corto y a dejarla en libertad. Y la segunda cosa, que era algo que a lo mejor estaba pactado. Bueno, yo pienso que efectivamente fue el momento clave que nos permite entender qué cosas pueden estar pasando dentro del chavismo, porque la orden evidentemente era de no crear colisiones. Hubo momentos en que las marchas opositoras se cruzaron con los motorizados del chavismo, pero no hubo ningún ataque, ¿no? El único ataque se produjo en esta detención violenta de María Corina Machado, en la que obviamente tiene que haberse producido una orden para que se diera la detención. Es más, usaron armas de fuego. Y luego, evidentemente, ante la reflexión de que podía despertarse un volcán en Venezuela y la reacción popular podía ser muy compleja, se produjo una contraorden que vino condimentada con esa fe de vida que le hicieron firmar. María Corina filma un video donde dice que es 9 de enero, que ella está bien, que simplemente se le cayó una cartera, que la persiguieron, pero era una fe de vida, ¿no? Entonces creo que hubo una contraorden y es la primera vez que ocurre en un régimen acostumbrado a la verticalidad de sus decisiones. Nunca se habían producido desencuentros. Bueno, algunas cosas pueden estar pasando dentro del chavismo, ¿no? Así que yo no le doy mayor importancia a lo que ha ocurrido porque es el guión. Es una comedia, una tragicomedia, por supuesto, que está diseñada de esta manera, pero esto simplemente va a colocar a Maduro en una carrera hacia su final, ¿no? Y ahora todo esto va a quedar en manos de Trump. Bueno, fíjate que ayer otra de las cosas importantes de ese episodio de María Corina fue que Donald Trump, que no recibió a Edmundo González cuando visitó recientemente a Joe Biden en los Estados Unidos, no se produjo un encuentro con Donald Trump. Pero ante lo que ocurrió ayer, sí se produjo ya la declaración de Donald Trump a través de un mensaje en el que reconoce a Edmundo González como presidente electo y pide
que no se produzca ningún tipo de ataque contra María Corina o contra Edmundo González. O sea que ya sabemos hacia dónde va a mirar Donald Trump, o sea que esto es cuestión de tiempo, ¿no? Bueno, William Cárdenas, pues un día amargo, pero con puertecitas pequeñas abiertas a la esperanza, dejémoslo ahí, ¿no? Te agradezco mucho tu participación en el programa. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y como siempre, Javier, gracias por tu solidaridad. Gracias Un a abrazo. vosotros. Gracias a los venezolanos que nos habéis dado de nuevo una lección de coraje democrático. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y tengo que contarles algo a propósito del incendio que asola California y que tiene absolutamente consternados a los habitantes de Los Ángeles. Ya son 10 los muertos que se han producido por causa del incendio, innumerables los detenidos por causa de los saqueos, a pesar del toque de queda nocturno. Se están produciendo saqueos en viviendas y sobre todo en mansiones. Y eso es pues lo que ahora las autoridades norteamericanas están tratando de mitigar tanto las llamas como los otros fuegos de orden público que se han suscitado después de las llamas. Y bueno, ya Estados Unidos nos volvemos a España, donde hay una reflexión que quiero trasladarles a propósito de las nucleares en nuestro país. Nos lo va a contar Miguel Gutiérrez. Nos encontramos en Ascó, en la central nuclear, en Tarragona, una de las cuales el Gobierno quiere cerrar en virtud del Plan Energía y Clima que va del año 2027 al año 2035. El Gobierno de Pedro Sánchez pretende acabar con todos los reactores nucleares que hay en nuestro país. De cumplirse su plan, estos dos reactores tendrán 45 y 47 años, a pesar de que su vida útil puede llegar a alrededor del año 2060. Es de especial importancia porque los reactores nucleares de Cataluña abastecen a la comunidad autónoma del 60% de su energía eléctrica. Y si hablamos a nivel nacional, esta cifra es del 9%. Por todo ello, Vox se opone a este cierre de las centrales nucleares en Cataluña y en toda España y ha presentado un plan de soberanía energética transversal que apuesta por todas las energías, no deja ninguna fuera. Escuchamos a Ignacio Garriga, secretario general de la formación. Para poner en valor el plan de soberanía energética nacional que impulsa Vox y para defender, por supuesto, en ese plan de soberanía energética, la necesaria defensa de la energía nuclear para que los españoles cada día sean más soberanos, la factura de la luz sea más barata y dependamos menos de países terceros. La medida suicida de desmantelar las centrales nucleares que impulsan todos los partidos políticos es una medida absolutamente disparatada. Y es disparatada en primer lugar porque va a suponer la pérdida de miles de empleos. En segundo lugar porque va a disparar claramente la factura de la energía en los hogares españoles. Por su parte, el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxade, ha denunciado que el desprestigio que se ha hecho de la energía nuclear viene de fuera de Europa, de países que tienen intereses en que Europa renuncie a su poderío industrial, a su poderío nuclear. Le escuchamos. Es que sabemos quién ha puesto en marcha la destrucción de la energía nuclear. Frente a los que nos acusan de putinescos por estar en el grupo de patriotas por Europa, lo que sabemos es que las compañías de gas de todo el mundo, fundamentalmente de Rusia y también las eléctricas chinas, pero también Qatar y los estados islámicos han promocionado a las ONGs que han producido un ataque y una propaganda contra la energía nuclear. Y nosotros lo denunciamos. Quienes han sometido a Europa, a Rusia, han sido los alemanes del Partido Popular y también el Partido Popular en España, que fue el que inició el plan de desmantelamiento de la energía nuclear con la destrucción de Garoña. Y ante la situación actual, con este cierre previsto de las centrales nucleares, Vox lo deja claro con ese plan de soberanía energética. Pretende que se apuesten por todas las energías, los combustibles fósiles, las energías renovables y también las nucleares, para que los españoles puedan acceder a una energía más barata, puedan tener ese abastecimiento del que hablábamos antes y también que puedan tener derecho al empleo, porque en esta central y también en la otra que hay en Cataluña da empleo directo e indirecto a más de 6.000 personas.
Y algunos datos sobre la droga que son escalofriantes. En Barajas, en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, en el año 2024, se han interceptado 6,5 toneladas de drogas, que son muchas drogas si se tienen que introducir aquí en maletas y se tienen que introducir en bolsas, en paquetes o cualquiera que sea la fórmula. 6,5 toneladas de drogas solo en el aeropuerto de Madrid. Bien, y nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, déjenme recordarles la conveniencia de que se lo piensen bien. Si quieren que sus ideas prosperen en España, apoyen a un medio de comunicación como este, con el que comparten en buena medida esas ideas, esos anhelos, esas ambiciones democráticas de verdad. Si así lo creen, pues ayúdennos, que es la mejor manera de ayudarse, ustedes y la extensión de sus ideas. Nos vamos a publicidad. Mesa de análisis político. Mis invitados, se los presento de inmediato. Don Miguel Ángel Perales, consultor político, politólogo. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí bien con todos ustedes. Don Carlos Entrena, eminente jurista y presidente del Club Liberal Español. Pues buenas tardes, encantado. Bienvenido. Y feliz año. Vamos a empezar, si les parece bien, por Venezuela, porque el gobierno sigue ignorando la victoria de Edmundo González Urrutia y, como dice el propio Felipe González, las actas las conocen como las conoce él. Sin embargo, ahí siguen en esto de la equidistancia cada vez más patéticos, porque hoy pues Maduro ya es presidente de Venezuela. Y si no pasa algo extraordinario, pues esto se va a perdurar hasta el 2031. En fin, hoy el ministro Ángel Víctor Torres decía lo conocido, decía que no van a reconocer ni a Maduro ni a Edmundo González Urrutia hasta que se publiquen las actas. Patético, pero es así. Nosotros no vamos a reconocer, y lo ha dicho claro el Gobierno de España, el resultado electoral hasta que no se transparenten, se conozcan y se pongan sobre la mesa las actas electorales, ¿no? Y creo que eso sería fundamental. Hemos condenado también la detención ayer, tal y como se ha podido leer hoy, de Corina, y todo lo que signifique ir contra cualquier líder político que represente la voluntad popular. Y repito, debería cuanto antes hacerse públicas esas actas. No va a haber nadie del Gobierno de España en la toma de posesión de Maduro, ¿no? Y ya el colmo de los reproches por patetismo le toca a Pachi López, que hoy defendía lo indefendible. Lo que le duele es que pues la oposición estuvo con los venezolanos en la manifestación que se generó ayer por la tarde-noche en Madrid y le reprocha al Partido Popular menos manifestaciones y más hechos. ¡Ja! Vamos a escuchar a Pachi. El gobierno no se manifiesta, el gobierno hace. Y el gobierno ha hecho posible que en este país haya 125.000 venezolanos y venezolanas acogidas. Frente a que estos que se manifiestan, cuando gobernaban, acogieron a 125, punto, no 25.000, 125. Y este gobierno, al que tanto critican, 125.000. Y este gobierno, entre otros, ha acogido a quien dice la oposición que es el ganador de las elecciones. Por lo tanto, menos manifestaciones y más hechos. Se le olvida que no lo han reconocido como ganador de esas elecciones. Tremendo fallo, ¿eh, Pachi? Es tremendo esto. Bueno, estas declaraciones tratando de encontrar un enfrentamiento con el Partido Popular y echarse los refugiados a la cara me parecen deplorables, ¿no? Porque estamos viendo, más allá de todas estos insultos y estos ataques de tanto el ministro Torres como de Pachi López al Partido Popular por manifestarse junto a cientos de miles de venezolanos en cientos de ciudades de todo el mundo, no encuentro ningún sentido estos ataques, ¿no? Pero lo más grave de todo esto es que después de la muestra de coraje y de lucha que nos han dado los venezolanos, que encontremos pues la pasividad del Gobierno de España y que todavía el presidente Sánchez no se ha pronunciado. Los líderes de todo el mundo ya se han pronunciado, el presidente electo de los Estados Unidos, el presidente actual de los Estados Unidos, Giorgia Meloni y otros tantos líderes mundiales que ya están reconociendo a Edmundo González como lo que es, el presidente electo de todos los venezolanos. Y sobre todo, y quiero hacer un pequeño inciso, es que el Partido Socialista en el gobierno le pidió a los venezolanos que se unieran,
Se unieron los venezolanos, le pidió a los venezolanos que fueran unas elecciones cuando las elecciones todo el mundo sabía que no se cumplían los mínimos estándares democráticos. Y fueron los venezolanos a esas elecciones. Quitaron a su candidata María Corina, se presentó con Edmundo González, le hicieron la campaña imposible. Y el gobierno de España y otros tantos gobiernos pidieron que demostraran la victoria que estaba reclamando Edmundo González. Y las enseñaron con las actas electorales. Y todavía no se atreven a reconocer a Edmundo González como presidente electo. ¿Qué más tienen que hacer los venezolanos para demostrar que han ganado las elecciones? Es que esa es la pregunta. Sí, sí, hoy la respuesta ha sido inmediata. Jurar Maduro en Caracas, y la Unión Europea ha ampliado sus sanciones, concretamente contra Maduro y contra 14 de sus altos cargos. El gobierno americano, el saliente, el de Biden, cuidado con esto, amplía las sanciones contra Venezuela y 25 millones de dólares de recompensa por la captura de Maduro, que es mucha tela. Biden, ¿eh? Sí, sí, es lo que hay que hacer. La única forma que se puede combatir a un dictador, a alguien que en fraude se ha nombrado, ha dado un golpe de Estado y se ha nombrado presidente electo cuando sabe perfectamente que es falso, y todos sabemos que es mentira y que las actas las tiene él y que las oculta, y que lo que se ha conseguido conocer de las actas, pues que una gran mayoría ha ganado Edmundo González. La verdad es que no tiene sentido la posición que tiene el gobierno de España, que tiene que ser, hombre, un poco más combativo y tiene que ser más exigente para obligar a imponer a este hombre el que se vaya y el que no asuma en fraude esta posición. Yo ayer estuve en la manifestación, en la concentración de la Puerta del Sol de Madrid, y la verdad es que la gente estaba allí, pues miles y miles de venezolanos con sus banderas y gritando contra Maduro, y de una forma muy ordenada y muy civilizada. Se ve que es una gente pues que lógicamente que ha tenido que refugiarse en España. Me extraña que no sé quién era el que hacía estas declaraciones del Partido Socialista, diga que han acogido, como si lo hubiera hecho él, 125.000 venezolanos. Oye, que hay una normativa para los refugiados en Europa, y es una cosa de puro derecho, de puro sentido común y derecho fundamental, ¿no? Además que Venezuela ha acogido a los españoles cuando han tenido que irse para allá, y ahora pues les toca a la recíproca. A mí, de todas formas, yo lo que tengo es dos imágenes de este golpe de Estado, porque esto ha sido un golpe de Estado. Este señor entregando armas a la población civil, entregando armas, que lo hemos visto en la televisión, para armar a la población civil por el supuesto de que hubiera algún tipo de reacción popular o alguna invasión, como temían, armar a la población civil e imponer el terror al resto de la población que quiere vivir democráticamente y vivir en convivencia, en paz. Es tremendo la situación en Venezuela, es tremendo, es de una injusticia tal que vamos a suponer que lo viviéramos aquí en España, bueno, pues, y que la Unión Europea dijera, pues ustedes lo que tienen que hacer es seguir unos procedimientos democráticos para el cambio de gobierno, no sé qué, pero vamos a ver, si no me reconocen las actas, si se han armado, si está el ejército con él, si lo único que tiene... han amenazado, si atraviesa el espacio aéreo el avión será considerado un avión enemigo. Agresión. Pero, hombre, ¿cómo vas a comparar una población civil desarmada que solo hace uso de su libertad de expresión contra un ejército armado, una policía que está absolutamente soliviantada por este señor? Pues es que es una situación terrible. Es que precisamente eso es lo que pretende el chavismo, que se iguale a un dictador que arma a la población civil, que tiene colectivos armados que han salido diciendo que van a salir a defender a Maduro con todas las consecuencias, con manifestaciones cívicas que se vieron ayer, que las imágenes que se veían no solo en España, en esas manifestaciones pacíficas, también en Barcelona fue espectacular la manifestación, sino
especialmente lo que se veía en Caracas, que es que era gente de la tercera edad, que es que había niños. O sea, y esa es la extrema derecha que luego te sale a decir, no lo quiero calificar, a monedero, que está hoy presente en esa falsa jura de Maduro, y luego te viene a decir que esa es la extrema derecha peligrosa de Venezuela. Yo no la he visto, nunca la he visto. Bueno, vamos a esa dictadura, sí. Vamos al circuito español, que no crean que es menos duro. El Partido Socialista ha registrado hoy una ley, un proyecto de ley, para cercenar el papel de las acusaciones populares, para amordazar a los jueces. Una de las cosas que tiene la ley que llama menos la atención que lo de las acusaciones populares, sin cuyo trabajo no tendríamos media docena de causas por corrupción contra el entorno de Pedro Sánchez. Bueno, es que se podrá recusar a los jueces, así que hayan hecho algún pronunciamiento político o hayan participado, por ejemplo, en una manifestación pro democracia en Venezuela. Eso es lo que lleva este proyecto, que no sé si saldrá o no saldrá, pero que lo que pretende es que desaparezcan las acusaciones populares, que los partidos políticos no puedan ejercer ese papel y que, sobre todo, algo muy importante, que no conozcamos el contenido de las instrucciones, porque, claro, es que producen filtraciones interesadas. Vamos a verlo. Prohibir a los jueces que abran causas penales tras acusaciones populares de partidos políticos o las que están basadas en recortes de prensa. Esto es lo que pretende el PSOE después de registrar en el Congreso una proposición de ley. Según los socialistas, lo que buscamos con esta medida es acabar con las filtraciones interesadas y constantes de las diligencias por parte de esas acusaciones que tienen objetivos políticos. Y acabamos también con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial. Si finalmente se aprueba, casos como el que salpican a la familia del presidente Pedro Sánchez quedarían en saco roto. No habría causa abierta contra su mujer, Begoña Gómez, tampoco contra su hermano. Desde las filas socialistas también afirman que hay una propuesta para inadmitir las acusaciones basadas en lo que ellos denominan como recortes de prensa. Después de las polémicas campanadas de Radio Televisión Española, el PSOE también pretende dar al traste con el artículo 525 del Código Penal, el conocido como el de las ofensas a los sentimientos religiosos. La última pata de la ley es la obligación de abstención o consecuente recusación de jueces que hayan pronunciado comentarios políticos anteriores a las causas que instruyan. Un intento más por parte de las filas socialistas de intentar asaltar los organismos judiciales, algo que se ha generalizado en los últimos meses en los que hemos escuchado a ministros cercanos a Sánchez señalar a jueces con nombres y apellidos. Carlos Entrena. Esto lo que pretende es evitar pues, posibles nuevas acciones populares por casos de corrupción o tráfico de influencias. Lo que ha hecho el Partido Socialista no ha sido el Gobierno, no es un proyecto de ley, es una proposición de ley, que el procedimiento es distinto. El procedimiento es que se presenta en el Congreso la proposición que realiza el partido político sin necesidad de acompañarlo del informe del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, que son los que dan una garantía técnica de que la ley es correcta. Sin embargo, no. Por razones de urgencia, dicen, por razones de prisa, pues quieren inmediatamente tramitar esta proposición de ley que acabará, pues como la ley del sí es sí, pues haciendo una verdadera chapuza. Pero de todas formas la Constitución es muy clara. En el artículo 125 dice que todos los españoles tienen derecho a presentar algún tipo de querella, denuncia a través de la acción popular. Las acciones penales pueden ser privadas o particulares o populares y la Constitución permite la acción popular. A través de crear
un sistema de requisitos, exigir supuestos y tal, lo que quieren es bloquear y enervar la acción popular. Pero, en primer lugar, no lo van a conseguir. En segundo lugar, en el caso de que incorporaran algún tipo de limitaciones para los jueces, de recusaciones y tal, bueno, pues cuando si recusa uno, pues vendrá otro, hasta que llegue a un juez. O sea, eso yo creo que no nos tiene que preocupar. Lo que nos tiene que preocupar es el sentido, el fondo del asunto antidemocrático que esto tiene, anticonstitucional, pues porque es una garantía de los ciudadanos el poder participar ante la justicia de algún conocimiento que tienen de un hecho delictivo. Porque hay veces que el fiscal no lo hace. ¿Por qué no lo hace el fiscal? Pues todos sabemos por qué no lo hace, porque depende del gobierno. Entonces, hay que darle la palabra a los ciudadanos españoles. Y hace falta hacerlo bien. Y de esta forma, pues empezarán a poner limitaciones y tal, que no sea recorte de prensa. Pero bueno, es que es insultar a los jueces. Pero sin cualquier querella tiene que llegar al juzgado bastante documentada, con unos indicios básicos para que sea admitida la querella a trámite. Porque si no, la cantidad de querellas que se rechazan por parte de los juzgados es muchísimas. Van con indicios. Es mentira eso de que solo con una recorte de prensa admiten los jueces las querellas. Eso es una absoluta mentira. Y yo creo que recientemente hubo una que se fue rechazada, no sé, me parece que fue por... la del Partido Popular. La del Partido Popular, que llevaron allí 2 o 3 recortes de prensa. Pues ahí está la prueba, que se admite o no se admite a juicio del juez. Y si no, pues se puede recurrir esa inadmisión o esa admisión ante la sección correspondiente de la Audiencia Provincial. Es decir, aquí no es solo un juez, sino luego vienen otros 3 jueces y luego viene otro tribunal y luego viene el Tribunal Superior. Es decir, aquí hay una secuencia que lo que no quieren es que haya acusación popular, que se pueda utilizar como garantía de los ciudadanos la acusación popular. Que fue, por cierto, un invento de la izquierda, hasta que ahora pues empieza a molestarles, ¿no? Ahora quieren arrinconar. Yo me quedaría más tranquilo, pero no puedo competir con don Carlos en conocimiento de la Constitución, pero yo creo recordar que el artículo que da pie a las acusaciones populares dice con arreglo a las leyes. Sí, eso lo dice, sí. Claro, sí, o sea que si cambio la ley, no infrinjo el precepto constitucional. Pero bueno, si cambias la ley, en lo que estábamos comentando, de poner tantas trabas, tantos requisitos, que lo enerves esa posibilidad de acción popular. Porque el concepto está admitido por el Tribunal, por la Constitución. El concepto está admitido. Pero claro, si empiezas a ponerle clavos, tornillos, al final acabas haciéndolo inútil. No es eso lo que pretende la Constitución. ¿No? Y ese trasfondo político el que mencionaba Carlos, que también hay un aspecto muy importante que muy acertadamente ya la han empezado a calificar de una ley de autoamnistía, porque lo que pretende esta ley es cerrar los casos que están actualmente en los procedimientos judiciales, que han intentado, como todos sabemos, pues las querellas contra el juez Peinado, que han sido rechazadas, no solo por el juez, sino además con la audiencia provincial, que ha sido la que ha dado garantía de que esa investigación pues se tenía que seguir llevando a cabo. Es decir, esto ¿a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a que Pedro Sánchez está tratando de proteger a su familia. Hoy hemos visto la declaración del hermano de Pedro Sánchez y deja muchísimas dudas. Entonces yo creo que están viendo que la vía de los trámites judiciales no les está siendo nada favorable, primero por los errores que ellos mismos están cometiendo con unos abogados que están dejando muchísimo que desear, tanto el de la señora Begoña Gómez como el del hermano. Del fiscal general. El principal error es meter la mano en la caja y abusar de la posición que tiene alguien en la administración pública a través de su cargo político. Pues es que hay que aprender. Es que tienen que aprender la ley, tienen que aprender lo que es la democracia, tienen que aprender a que hay controles democráticos. Bueno, a veces sí, a veces tampoco, claro, que decía aquel. Porque dígame usted, sobre la base de qué sigue haciendo el fiscal general del Estado, siendo que está imputado por el Tribunal Supremo en una causa penal.
Eso es una vergüenza, porque este señor, por razones morales, éticas, profesionales y ante su propio colectivo, porque es el jefe de todos los fiscales de España, se tendría que haber ido ya, porque él sabe perfectamente que eso de ganar el relato lo quería ganar, que si, ¿quién ha sido primero? ¿Quién lo ha dicho primero? ¿Qué has dicho tú? ¿Qué has dicho? Pues si usted hace uso de un expediente administrativo de carácter fiscal en contra de un ciudadano y revela el secreto, ¿usted qué más quiere? ¿Qué más quiere? No, es que lo ha dicho él, es que ha sido él el que quería decir que el fiscal, que él no le ha mandado la carta al fiscal, al abogado, ofreciéndole un pacto, sino ha sido al revés, y que quién ofrece el pacto a quién. Venga, hombre, no, vamos a ser más serios, ¿no? Pero no hay un consejo del Poder Judicial, pero no hay nadie que diga, ese señor tiene que dejar eso a expensas de lo que decida el tribunal que lo juzga. No, pero eso, claro, eso... Efectivamente, no hay esa competencia del Consejo General sobre el fiscal general, porque es que no hay nada previsto en la Constitución. El fiscal general era un ente independiente. Sería el gobierno el que lo tiene. Claro, era el gran garante, pero ¿qué nos pasa cuando el gran garante nos traiciona? Pues no tenemos nada previsto. Ese es el tema, ¿Y qué hacemos con el presidente de gobierno que está cada vez más rodeado de tantos casos que estamos viendo, tantos indicios, presuntos delitos de corrupción, etcétera? ¿Y qué hacemos? Hace poco escribí ahí un artículo y recordaba el impeachment de Nixon, cuando el Watergate. Y entonces decía, es que allí en Estados Unidos hay pues un procedimiento que se tramita en el Congreso y en el Senado, no sé si es una comisión mixta, pero vamos, en el Parlamento, en donde se llama al presidente y tal. Y en cuanto le llamaron 2 veces y empezaron a darle vueltas, a enseñar los papeles, dimitió. Pero debe ser que el fiscal se siente pues unos escalones por encima del presidente de los Estados Unidos, entonces Richard Nixon. Y una cosa también muy grave de esta recusación de los jueces por sus comentarios políticos es que ¿quién va a decidir que es un comentario político y que no? Es una cosa muy interesante y además ha salido también la Asociación Progresista de Jueces por la Democracia diciendo que ellos están totalmente en contra de esta medida. ¿Por qué? Porque tienen a todos sus portavoces todos los días dando declaraciones en los medios de comunicación y saben que a largo plazo esto se les puede volver en contra. O sea, es que para que veamos la falta de conocimiento jurídico. Las causas de recusación, de abstención de un juez o de cualquier funcionario, bueno, pues es el tener interés directo, el tener amistad o enemistad directa, el ser familiar, el estar con negocios de algún tipo y tal, pero el haber emitido una opinión, decir, bueno, a mí me parece que esta ley pues no es correcta o lo que ha hecho fulanito pues no me parece adecuado, hombre, ya es llegar a la restricción de un derecho fundamental, que los jueces también tienen derechos fundamentales. Es que imagínese que un juez durante una legislatura entra a ser diputado en las Cortes Generales, ya se tiene que retirar de su carrera judicial porque no va a poder ejercer, si está durante 4 años en el Parlamento emitiendo opiniones políticas, no va a poder ejercer la judicatura nunca. Bueno, pero esto ya es una proposición de ley, ya está en el Congreso, la mueve el PSOE, supongo que sus aliados estarán encantados con todo esto. ¿Y cómo ha reaccionado la clase política? Pues vamos a escuchar, por ejemplo, a Santiago Abascal. Responde a la clarísima pretensión de Sánchez de convertirse en el rey. Sánchez quiere ser el jefe del Estado. Sánchez quiere ser la única persona inviolable en España. Sánchez quiere ser totalmente impune, él y su familia. Y ha demostrado que no solo está dispuesto a colonizar las instituciones, sino que está dispuesto a utilizarlas todas a su servicio, al servicio de su partido y mucho peor que de su partido. Porque al final un partido representa una parte de la sociedad, al servicio de su propia familia. Y ahora vamos con un tuit emitido por Alberto Núñez Feijóo. Y esto es lo que dice Feijóo. Ley de impunidad para la familia socialista. La idea tuvo que venir en alguna de las maletas venezolanas. Bueno, pues irónico, pero es así. Esto suena a eso, la verdad, se ha dicho. Y hay otro asunto muy interesante, ya que hemos hablado del fiscal general del Estado. Nota porque esta noticia a mí me parece muy relevante.
se ha espabilado, corre como si fuera Vinicius, corre que se las pela. Quiere que la compañía telefónica le dé antes a él que al Supremo la lista de las llamadas de su móvil, de sus dos móviles, del particular y del público. Son esas llamadas, son esos correos que desaparecieron. Hay una semana de silencio de comunicaciones en la Fiscalía que se justificó con un pretexto de seguridad que luego los propios fiscales desmintieron. Y bueno, luego hemos sabido que él se deshizo del móvil, se deshizo de la línea. Hay un fiscal importante además, con peso en la Fiscalía, que dice que le vio pues borrando mensajes cuando le estaban registrando el despacho. Y hoy la noticia es que Álvaro García Ortiz tiene mucha prisa en tener la lista de sus llamadas del móvil antes de que lleguen al Supremo. El caso de Álvaro García Ortiz da un nuevo giro. El fiscal general del Estado intenta adelantarse al Tribunal Supremo y, después de haber borrado su teléfono y haberse desprendido de él, maniobra para tener la lista de llamadas telefónicas que previamente habría borrado. Todo ello una vez que el magistrado ha dado órdenes a la UCO para rastrear este teléfono eliminado. García Ortiz habría contactado con altos directivos de Telefónica para hacerse con la lista de llamadas durante los días clave de su presunta filtración. Tanto el Ministerio Público como Telefónica niegan esta acusación. Sin embargo, otras fuentes aseguran que este contacto sí se produjo, aunque de forma extraoficial. El análisis inicial del teléfono de García Ortiz reveló que no contenía mensajes entre esas fechas clave, algo que levantó todo tipo de sospechas. La UCO confirmó que los mensajes habían sido eliminados. Además, descubrieron que el fiscal cambió de terminal el 23 de octubre, justo unos días después de ser imputado por revelación de secretos. Esta semana, un interlocutor cercano al fiscal general habría intentado obtener los registros de llamadas antes de que fueran entregados al juez. Así lo ha desvelado en primicia el diario El Debate. Desde la propia Fiscalía se habría contactado con el consejero Javier de Paz, alguien muy cercano al Partido Socialista, para conseguir esta información. Él no solo es un histórico de Telefónica, sino también un íntimo amigo del expresidente Zapatero y guarda además muy buena relación con el propio Pedro Sánchez. El magistrado ha solicitado también a la UCO que intente recuperar los mensajes eliminados y está a la espera de los datos oficiales de las operadoras telefónicas. En los próximos días, Hurtado interrogará al propio García Ortiz, quien es el principal investigado en este caso. La controversia está lejos de resolverse y las decisiones que tome el Tribunal Supremo serán claves para determinar si hubo manipulación o destrucción de pruebas. Por sus actos los conocerás. ¿A qué viene la prisa en saber qué le van a dar al Supremo sobre sus conversaciones o sus mensajes de móvil? Si es inocente, ¿a qué viene la preocupación? ¿No? Sí, claro. Si no está preocupado, ¿por qué tiene esa prisa? De todas formas, el Tribunal Supremo, el magistrado del Tribunal Supremo se ha dirigido a Telefónica oficialmente. Telefónica estarían muy locos allí el competente para dar suministrar esta información, si se la da antes al fiscal de una forma oficiosa que al Tribunal Supremo. Claro, se la va a dar al Tribunal Supremo y a nadie más, ni se la va a dar a él, de una forma oficiosa. Pero vamos, es una cosa que no... Porque tendría que seguir pues, los trámites correspondientes, el procedimiento, de ver cuáles son mis llamadas desde este número y con quién he hablado. Pues habrá su procedimiento, sí. Pero el magistrado del Tribunal Supremo, que no se atrevan a tomar el pelo. Todo era tan sencillo, si quería conocer las llamadas de su teléfono móvil, que no hubiera hecho un borrado. Que no hubiera cambiado de teléfono móvil, ¿no? Sería más sencillo todo esto, ¿no? Y probablemente no hubiera tenido que acceder a sus llamadas. Bien tirado, sí. Y por otro lado, esto también nos llama la sensación de impunidad con la que uno tiene que vivir este fiscal general del Estado, que, como bien decía la información, hablaba con un directivo de Telefónica. No es que haya hecho una solicitud en su oficina de Telefónica o haya llamado al servicio. No. Ha dicho, yo voy a asegurarme de que esto se me hace llegar. Bueno, yo creo que esto tiene el recorrido que tiene, que no deja de ser sobre todo la sensación de impunidad con la que se sienten todas... Debe estar, pues, claro, evidentemente nerviosísimo. Claro. Si se atreve de una forma oficiosa a dirigirse a un consejero amigo suyo, oye, búscame por ahí, tal.
Es que está muy No, mal. amigo suyo, está no. muy mal. El hombre que puso Zapatero en Telefónica como consejero, porque en Telefónica tenían una costumbre, un tanto de país de la picaresca, tener a un consejero del PP y a uno del PSOE, o a dos y a dos. Y a este Javier de Paz, que fue líder de los jóvenes o de las juventudes del partido, hasta que lo echaron porque ya no tenía pelo, bueno, pues le tocó con Zapatero. Y ahí está en el Consejo y cobrando y tal, tan ricamente. Pero claro, por eso se recurre a este hombre, porque es el jefe de los socialistas en Telefónica, vamos a entendernos. Por cierto que el gobierno tiene un porcentaje en Telefónica, tampoco eso... Un 10. Cuidado con eso, cuidado Un con 10%. eso. Claro, claro. Esto es lo que pasa cuando uno lo quiere colonizar todo, que al final pues le deben algunas cosas. Por cierto, por hablarles del caso Ábalos, o del caso Coldo, o del caso Aldama, o del caso de los tres, da igual. El Senado ha citado al ministro Ángel Víctor Torres y al jefe de gabinete de María Jesús Montero, que se apellida Moreno, para que declaren en la comisión que estudia las andanzas de la trama el próximo 21 y 22 de enero, es decir, dentro de muy poco tiempo. Ya saben que el jefe de gabinete, Marisú, está acusado de presuntamente haber propiciado reuniones con la número 3 de Hacienda y las empresas que habían sido objeto de embargo por parte de Hacienda y que tenían que ver con Aldama y con sus negocios y tal, y que pues hay por ahí un sobre de 25.000 euros que pudo ser un regalo por las innumerables servicios prestados, ¿no? En el caso de Ángel Víctor Torres, pues además de lo de las mascarillas en Canarias, hay contra él, o presuntamente contra él, que, bueno, pues que participaba de algunas holganzas, vamos a ser elegantes, pagadas por los fondos nada legales obtenidos por la trama de Aldama. Bueno, pues ya veremos a ver qué declaran en el Senado. Las declaraciones en el Senado pintan poco, ¿verdad? Pero bueno, ya incomodan lo suyo. Bueno, esto es así. Bueno, yo les he contado varias veces que después de aquello muy revelador que le pasó a Juan Lobato, el secretario general del PSOE en Madrid, que no quiso participar en esto de la difusión de datos de un contribuyente o que puso pegas a lo que le venía ordenado de Moncloa y que le costó la cabeza y que pusieron en su lugar a un ministro dúctil, blandete pero dúctil, Óscar López. Bueno, que esto pasó el año pasado, en diciembre, ¿verdad? Le cortaron el cuello, pusieron a Óscar López y a otra cosa mariposa. Se olvidaron de las primarias, naturalmente, ¿eh? Pero bueno, que un pequeño olvido. Entonces las primarias al final es una especie de fantasma que recorre el PSOE, pero que nadie confía en ello. Bueno, después de eso llegó enero. Y con enero Sánchez sacó la motosierra y empezó a cortar cabezas, aún está a mitad. Y cayó Espadas, Juan Espadas, en Sevilla, en Andalucía, como líder de los socialistas para el desembarco de María Jesús Montero, por cierto. También cayó Luis Tudanca. Luis Tudanca era el líder socialista en Castilla y León y ahí han puesto a un sustituto, que es el alcalde de Soria, Carlos Martínez. Se le daba por sanchista, él dijo que no, que en fin, que él incluso había apoyado a otros dirigentes en elecciones internas dentro del PSOE y tal. Bueno, y hemos empezado a saber por qué fue el elegido, dado que, bueno, pues lo normal no es que el alcalde de Soria sea el jefe de los socialistas de una comunidad la más grande de España, Castilla y León. Bueno, tendrá que ver que este hombre tenía otros méritos, por ejemplo, el de promover el odio religioso de una forma grotesca, burda, con una broma, la que tuvo, seguramente se acordarán algunos de ustedes, tuvo lugar este verano, con aquello de la burla sobre el papamóvil, el vehículo del Papa. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, será el nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León. Ha sido avalado por el partido en un proceso sin primarias, al ser el único candidato que se ha presentado. Pero atención, porque Martínez tiene pasado. Seguro que todos recordarán estas imágenes que ocurrieron el pasado mes de agosto. Pues bien,
Era el propio alcalde el que se paseó por una localidad soriana en un vehículo que imitaba un papamóvil repartiendo bendiciones con una escobilla del váter. Abogados cristianos lo ha denunciado al considerar que con esos hechos podría haber incurrido en un delito contra los sentimientos religiosos. Ahora Martínez tendrá que sentarse ante el juez el próximo 5 de febrero. El alcalde socialista, que acumula ya 4 mayorías absolutas y que lleva 17 años gobernando, iba acompañado de una comitiva con personas vestidas con el traje de los guardias suizos del Vaticano, otros vestidos de monaguillos y otros que se hacían pasar por obispos y cardenales. Algunos testigos denunciaron incluso que el papamóvil circulaba de forma peligrosa y sin ninguna medida de seguridad. PP y Vox pidieron en su momento que se investigara lo sucedido, aunque los de Abascal fueron un paso más allá y pidieron la dimisión de Martínez, quien hace tan solo unas horas se ha convertido en el nuevo secretario general del PSOE en Castilla y León. Ahora ya conocemos el porqué, el mérito de Martínez. Este es un anticlerical furibundo, sí, sí. ¿no? Digo yo. Tiene poca gracia, el hombre. Sí, tiene poca gracia. Es como la señora esta de la estampita. Es patético es una cosa, o lo peor. Que falta de imaginación, ¿no? Pero es que es una cosa que yo no le encuentro la gracia y creo que en general no, es que tampoco la tiene, no la tiene objetivamente. Sí, sí. Lo que pasa es que... Y además esto lo que conlleva es la intención de hacer escarnio, de hacer burla y tal, porque si no, no se hace, ¿no? Porque la gracia es burlarse de las creencias religiosas de otros conciudadanos, ¿no? De otras personas que iban allí, porque si no, ¿a qué viene eso? Que sea delito o no sea delito, ya lo dirá el juez, pero desde luego, he leído que ha pedido perdón y todo esto, y dice que lo lamenta mucho, que no sé. Eso, un mal día. Tuvo un mal día. Bueno, estaba subido al 127. Claro. Y si no, que no pasa nada, porque como también van a suprimir el delito de ofensas religiosas, pues si es que se lo van a hacer a la carta, o sea, lo que necesiten y lo que haga falta. Bueno, eso es interesante comentarlo. Van a suprimir este delito de ofensas religiosas, ¿no? A las creencias religiosas por palabras, por documentos, etcétera, que promuevan el escarnio, es decir, la burla de otras religiones. Pero sigue el delito de odio, el carácter general. De carácter general. O sea, que no es que cualquier burla a cualquier religión, a cualquier creencia desaparece, no, porque eso queda recogido. Esto lo han metido para conseguir el apoyo de partidos como Sumar. Como lo va todo en conjunto, pues sí, llevan tiempo. Bueno, vamos a hablar también un poco del caso del pareja de Ayuso. ¿Por qué? Pues porque Alberto González Amador, que así se llama, ha encontrado un dato y lo ha puesto inmediatamente a disposición de la justicia, y es que en la agenda de la fiscal jefe de Madrid figuraban encuentros o citas o llamadas o lo que escribiera esta señora en su agenda, con el título Begoña Gómez. Tal día, el día 8, 10 de la mañana, Begoña Gómez, ¿no? Bueno, pues esto el pareja de Ayuso ha dicho que debería investigarse qué relación tuvieron la fiscal jefe de Madrid. La fiscal jefe de Madrid es la fiscal que mandaba sobre los fiscales de Madrid que llegaron al acuerdo o lo que fuera con el novio de Ayuso sobre sus presuntos delitos fiscales, no se nos vaya a olvidar. Así es que esto acabará siendo bastante relevante. Espero que sea bastante relevante, que aclare pues cuál es el papel, ya nos lo imaginamos todos, el papel de la Fiscalía, pues eso que decía el ínclito Pedro Sánchez. Sí, ¿no? en defensa de la familia. Claro. Por eso debe tener el abogado que tiene, Antonio Camacho, el ministro. Bueno, y Almeida pues reprochaba la conducta de Álvaro García Ortiz como el verdadero culpable de la filtración de esos datos privados de un contribuyente, en este caso el pareja de Ayuso. A mí es que entiendo que haya muchos que quieran situar el foco en Miguel Ángel Rodríguez. Pero es que Miguel Ángel Rodríguez es testigo, es que no es imputado, es que el imputado es el fiscal general del Estado. Bueno, pero es que no, perdone, es que perdone, vamos a ver, por supuesto. Y si no hubiera dicho la verdad, supongo que el juez hubiera deducido testimonio.
Es que claro, estamos en el mundo al revés. Se le pide al testigo que demuestre su inocencia y no al que está imputado que diga qué es lo que pasó. Miguel Ángel Rodríguez fue testigo. Si no hubiera dicho la verdad, el juez hubiera deducido testimonio, como no puede ser de otra manera. Hubiera pedido ese clonado integral del móvil, que no pidió ese clonado integral del móvil. Aquí la clave no es Miguel Ángel Rodríguez, aquí la clave es el fiscal general del Estado que está imputado. Bueno, pues volvemos con este tema después de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez el otro día, que pinchó el globo de quien pretendía equiparar una filtración del garante de la legalidad con una filtración con permiso del interesado que hizo Miguel Ángel Rodríguez 13 horas después a unos periodistas con el ánimo, me imagino, de salir al paso de lo que ya estaba publicado desde primera hora de la mañana del día anterior. Sí, así es. Bueno, pero si el que está investigado es el fiscal general del Estado, no hay que explicar más cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha revelado secretos de un expediente administrativo del cual él no tenía conocimiento, sino que al oír que estaba ahí, que le afectaba al novio de la presidenta Ayuso, pues le requirió al fiscal Salto, que sacó de un partido de fútbol, para que le facilitara aquellos documentos. Nos interesa mucho. Claro, sí. Y que si no nos van a ganar el relato. Pero es que el relato es lo que antes comentamos, algo tan ridículo de quién ha pedido resolver el asunto con un pacto, si es el fiscal o es el abogado de la parte. Es eso, no, es que nos va a ganar el relato. No, hombre, no, entonces mándame el expediente administrativo y entonces lo aireo por ahí. Pero bueno, pero es que han perdido los papeles, los papeles por razones de apoyo al jefe político, ¿no? Sí. Por cierto, que yo no sé qué importancia tiene en el orden penal, supongo que muy poca, pero yo quiero recordarles a todos que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dijo: no busquen más, he sido yo el que ha filtrado esa información. Y que le ha venido defendiendo el gobierno porque, según el gobierno, esto se hizo para combatir un delito. Sí. No, o sea, esto lo que nos intentan vender desde el gobierno es como lo que la declaración vergonzosa de Pedro Sánchez el otro día desde Bruselas, que decía, bueno, es que como no han encontrado nada, no hay ningún delito. Entonces, claro, cualquier otro, si robas un banco y te deshaces de todas las pruebas y te deshaces de las cámaras y te deshaces de todo y de las armas que lleves y de todo, eres inocente. Hombre, es que juegan con nuestra inteligencia. Sí. Y sobre todo el otro día cuando veía a Bolaños y a otros tantos ministros poco menos que abrir champán porque Miguel Ángel Rodríguez declaraba como testigo, yo estaba realmente sorprendido porque... La verdad es que lo hizo bien porque le dio con toda contundencia y con acreditando los pantallazos de su móvil. Yo creo que al tribunal lo dejó perfectamente satisfecho. No, es importante la cuestión que planteas, Xavier, porque el reconocimiento de responsabilidad, eso corre de mi cuenta, es que la filtración la hizo él. Claro. Sí, lo sabemos todos, se lo pidió a Salto, se lo pidió a la jefa de Madrid, a otra jefa. La jefa de... hay una jefa que colaboró con él y otra que dijo que no, una señora que se llama Almudena, por lo que recuerdo. No, ¿cómo voy a mandar una carta de estas características? Sin embargo, hubo otras que sí, le ayudó le mandó el informe al fiscal general y con notas y decía que se le echaba más veneno, no sé qué, unas cosas disparatadas. Marcianuro, claro. Sí. Pero es muy importante cuando ya esto se descubre, cuando sale a la luz, dice... Eso lo dije yo. ¿Sí? Eso corre de mi cuenta. Yo soy el responsable. Bueno, pues venga, pues ya está. Eso es para... Bueno, en conclusión, ¿en manos de quién estamos? Y llegamos al final del programa en el que yo tengo la obligación, si no, no sería yo, de agradecer a mis dos invitados su participación, sus opiniones, su presencia en el programa y a ustedes su paciencia y su interés. Pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de la publicidad iremos al día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Un día triste para los venezolanos, un día en el que se ha consumado que Nicolás Maduro
ha usurpado definitivamente la presidencia venezolana hasta el 2031, del 2025 al 2031. El acto ha sido pues muy poco abundante en público, con toda la gala y las alfombras rojas, pero en un juramento en el que se ha hecho fuerte en los valores bolivarianos, en Bolívar, en Hugo Chávez, en fin, en toda la parafernalia conocida por parte de Nicolás Maduro. En lo que toca a Edmundo González Urrutia se quedó en Santo Domingo, no fue a Venezuela y al final pues la polémica toma jura del cargo no ha sido tan polémica, ha ido rodada para los intereses de Nicolás Maduro, si no fuera por algunas cosas que han ocurrido en el entorno internacional. Así es, la comunidad internacional no reconoce la victoria del dictador y no ha tardado en obrar en consecuencia. La Unión Europea ha decidido extender a 15 altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro algunas de esas sanciones que ya estaban vigentes, y entre esos miembros que ahora van a tener estas sanciones está la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. En este comunicado que ven en pantalla, Bruselas explica que la revocación de estas sanciones va a depender de los avances en derechos humanos e insiste en que Maduro no tiene legitimidad democrática. Estados Unidos, por su parte, ha elevado a $25 millones la recompensa por capturar a Nicolás Maduro. Y en su discurso en la toma de posesión, Nicolás Maduro se ha referido en varias ocasiones a la oposición. Ha dicho que intentaron a través de una guerra mundial impedir que él se condecorara como nuevo presidente de Venezuela, pero que esos intentos han fracasado. La toma de posición presidencial constitucional de Venezuela la trataron de convertir Ignacio Miguelón en una guerra mundial. Que si invaden, que si entran, que si salen, que pasó, que voló, que dijo, que la cartera, que llegó, que ya vienen, que salieron. Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieren decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir y es una gran victoria. Bueno, y la oposición venezolana, pues María Corina Machado tenía previsto explicarnos hoy lo que hay que hacer en estas horas y lo que va a pasar con la oposición en el futuro. Hasta ahora no conocemos que se haya producido esa comunicación. Lo que sí hay es un comunicado oficial de Unidos por Venezuela en el que se califica lo sucedido, la toma de posesión o la usurpación de Nicolás Maduro, como de golpe de Estado. Al mismo tiempo, en Caracas se extiende una versión bastante rocambolesca de los incidentes que enfrentaron a los policías de Maduro con María Corina Machado. Al parecer, pues había varias motocicletas en las que varias mujeres se subían a la grupa con la misma capucha en diferentes direcciones. Y según se cuenta en Caracas, la detenida no fue en ningún caso María Corina Machado. O sea que esto daría una vuelta, ya veremos si se confirma esto, que es un rumor, daría una vuelta a la versión de que fue detenida y luego puesta en libertad. En el último juramento presidencial de Maduro, allá por 2019, ya quedó patente su escaso respaldo internacional y hoy ha batido su propio récord. Solo dos presidentes, el de Cuba y el de Nicaragua, han estado presentes, además de sendas delegaciones de Bolivia, México, Colombia y Brasil. Estos tres últimos, por cierto, comprometieron su asistencia a la presentación de las actas, pero finalmente han terminado enviando representación. Rusia y China también han enviado cargos de su gobierno, mientras que Argentina, Uruguay, Perú y Chile han sido los grandes ausentes. Ni España ni ningún país de la Unión Europea ha tomado tampoco parte en la celebración. No estuvieron presentes en 2019. Por aquel entonces el respaldo internacional fue algo mayor, con los presidentes de Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua como invitados.
Y Ángel Víctor Torres, el ministro de diferentes ramos no vinculados a los asuntos exteriores, anunciaba que el Gobierno de España no va a reconocer el resultado de las elecciones venezolanas hasta que no se hagan públicas todas las actas del proceso electoral. Así es que continuamos en la equidistancia, aunque llama muchísimo la atención la ausencia de declaraciones de ningún ministro del sanchismo respecto de la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Debe ser el silencio de la equidistancia. Nosotros no vamos a reconocer, y lo ha dicho claro el Gobierno de España, el resultado electoral hasta que no se transparenten, se conozcan y se pongan sobre la mesa las actas electorales, ¿no? Y creo que eso sería fundamental. Hemos condenado también la detención ayer, tal y como se ha podido leer hoy, de Colina, y todo lo que signifique ir contra cualquier líder político que represente la voluntad popular. Y repito, debería cuanto antes hacerse públicas esas actas. No va a haber nadie del Gobierno de España en la toma de posesión de Maduro, ¿no? Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, hoy ha insistido en el papel de España en esta crisis de Venezuela. Asegura que ellos fueron los primeros en pedir las actas a Nicolás Maduro y acusa a la oposición, en concreto al Partido Popular, de utilizar la crisis venezolana para atacar al gobierno. España fue el primer país de la Unión Europea en solicitar la entrega de las actas. El Partido Popular no apoya a los venezolanos, intenta apoyarse en los venezolanos para hacer oposición al gobierno sobre una cosa que es pública y que no se puede ocultar. Intenta deformar lo que es la posición del gobierno español. El Partido Socialista sigue adelante con sus objetivos políticos más feroces, a veces desesperados. Uno muy grave nos acecha, una proposición de ley que se ha presentado ya que pretende cercenar la actividad de las acusaciones populares en los casos de corrupción y, aún más grave, la posibilidad de recursar a los jueces por haber emitido declaraciones políticas que hayan podido hacer en el pasado. Una medida que añade un sesgo antidemocrático y que limita derechos de los españoles que están consagrados en la Constitución. Prohibir a los jueces que abran causas penales tras acusaciones populares de partidos políticos o las que están basadas en recortes de prensa. Esto es lo que pretende el PSOE después de registrar en el Congreso una proposición de ley. Según los socialistas, lo que buscamos con esta medida es acabar con las filtraciones interesadas y constantes de las diligencias por parte de esas acusaciones que tienen objetivos políticos. Y acabamos también con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial. Si finalmente se aprueba, casos, como el que salpican a la familia del presidente Pedro Sánchez, quedarían en saco roto. No habría causa abierta contra su mujer, Begoña Gómez, tampoco contra su hermano. Desde las filas socialistas también afirman que hay una propuesta para inadmitir las acusaciones basadas en lo que ellos denominan como recortes de prensa. Después de las polémicas campanadas de Radio Televisión Española, el PSOE también pretende dar al traste con el artículo 525 del Código Penal, el conocido como el de las ofensas a los sentimientos religiosos. La última pata de la ley es la obligación de abstención o consecuente recusación de jueces que hayan pronunciado comentarios políticos anteriores a las causas que instruyan. Un intento más por parte de las filas socialistas de intentar asaltar los organismos judiciales, algo que se ha generalizado en los últimos meses en los que hemos escuchado a ministros cercanos a Sánchez señalar a jueces con nombres y apellidos. Desde el Partido Popular acusan a Pedro Sánchez de buscar su impunidad y la de su entorno más cercano con esta reforma. Aseguran que limitar las funciones de la acusación popular dejará todo el protagonismo al Ministerio Fiscal, que según Cuca Gamarra depende y hará lo que Sánchez le diga. Lo que está detrás de esa iniciativa es única y exclusivamente buscar la impunidad de Pedro Sánchez. Porque si no es a través de la acusación popular, ¿van a seguir hacia adelante a través de la Fiscalía General del Estado? Evidentemente no. Y estamos hablando ya de procedimientos que están siendo instruidos por el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional en 2 secciones. Evidentemente, esto no está basado en recortes de prensa.
Y desde Vox, su presidente Santiago Abascal va un paso más allá y asegura que Pedro Sánchez busca convertirse en el jefe del Estado y tener, por tanto, impunidad penal. Asegura que no solo utiliza las instituciones para colonizarlas, sino que también no tiene reparos en utilizarlas en su propio provecho. Responde a la clarísima pretensión de Sánchez de convertirse en el rey. Sánchez quiere ser el jefe del Estado. Sánchez quiere ser la única persona inviolable en España. Sánchez quiere ser totalmente impune, él y su familia. Y ha demostrado que no solo está dispuesto a colonizar las instituciones, sino que está dispuesto a utilizarlas todas a su servicio, al servicio de su partido y mucho peor que de su partido. Porque al final un partido representa una parte de la sociedad, al servicio de su propia familia. Tremenda semana de conspiración en torno a nuestras libertades y a nuestra democracia. Sánchez la empezaba con un falso elogio, precisamente de la virtud democrática de las libertades de expresión en los actos de exaltación del antifranquismo, en el que, por cierto, pues apenas ninguno tiene recuerdo de que su partido participase muy activamente. Luego siguió negando su apoyo al electo en Venezuela, Edmundo González Urrutia, en lo que supone un desplante a los demócratas venezolanos y del mundo por razones que ignora el mismísimo Felipe González. Y hoy ha llegado al ansiado objetivo, cercenar las acusaciones populares a las que hay que agradecerles tantas y tantas cosas que han redundado en una especie de cerco de corrupción que rodea a Sánchez por su familia y por sus ministros más cercanos. Las causas contra las presuntas corrupciones no existirían si no hubieran tenido el impulso de las acusaciones populares. No esperen que los fiscales hubieran actuado. Así es que le debemos lo actuado a Manos Limpias, a Vox, a Justicia Europea y a tantas otras. El sesgo antidemocrático radica en que pretenden los socialistas que no puedan ejercer esa figura, ni los partidos políticos, ni mucho menos otras asociaciones, y que no accedan a la instrucción porque dicen que hay que terminar las filtraciones interesadas. Así, lo que se estrecha es nuestro conocimiento a conocer, pues por ejemplo, los informes de la UCO. Pretenden evitar que los votantes ignoren lo fundamental para formar su opinión política, y eso es un ataque a nuestras libertades y a nuestra democracia. Y novedades también en el caso del fiscal general del Estado. Según publican hoy varios digitales, Álvaro García Ortiz estaría maniobrando para que el juez no acceda a sus llamadas. Según estas informaciones, el fiscal general habría contactado con la cúpula de Telefónica para acceder primero, antes que el magistrado, a las llamadas que realizó entre el 8 y el 14 de marzo. El caso de Álvaro García Ortiz da un nuevo giro. El fiscal general del Estado intenta adelantarse al Tribunal Supremo y, después de haber borrado su teléfono y haberse desprendido de él, maniobra para tener la lista de llamadas telefónicas que previamente habría borrado. Todo ello una vez que el magistrado ha dado órdenes a la UCO para rastrear este teléfono eliminado. García Ortiz habría contactado con altos directivos de Telefónica para hacerse con la lista de llamadas durante los días clave de su presunta filtración. Tanto el Ministerio Público como Telefónica niegan esta acusación. Sin embargo, otras fuentes aseguran que este contacto sí se produjo, aunque de forma extraoficial. El análisis inicial del teléfono de García Ortiz reveló que no contenía mensajes entre esas fechas clave, algo que levantó todo tipo de sospechas. La UCO confirmó que los mensajes habían sido eliminados. Además, descubrieron que el fiscal cambió de terminal el 23 de octubre, justo unos días después de ser imputado por revelación de secretos. Esta semana, un interlocutor cercano al fiscal general habría intentado obtener los registros de llamadas antes de que fueran entregados al juez. Así lo ha desvelado en primicia el diario El Debate. Desde la propia Fiscalía se habría contactado con el consejero Javier de Paz, alguien muy cercano al Partido Socialista, para conseguir esta información. Él no solo es un histórico de Telefónica, sino también un íntimo amigo del expresidente Zapatero y guarda además muy buena relación con el propio Pedro Sánchez. El magistrado ha solicitado también a la UCO que intente recuperar los mensajes eliminados y está a la espera de los datos oficiales de las operadoras telefónicas. En los próximos días, Hurtado interrogará al propio García Ortiz, quien es el principal investigado en este caso. La controversia está lejos de resolverse y las decisiones que tome el Tribunal Supremo serán claves para determinar si hubo manipulación o destrucción de pruebas.
El ministro Ángel Víctor Torres, acusado de comprar mascarillas full a la trama Aldama y también de haber pedido dinero a estos de la trama Aldama, y el jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, tendrán que comparecer ante la comisión del Senado que investiga precisamente las actividades de la trama. Las fechas previstas para sus declaraciones son el próximo 21 y 22 de enero. Y arrancan las primarias del Partido Socialista este fin de semana con los ojos puestos en Extremadura. Sabemos también que el único candidato a suceder a Luis Tudanca en Castilla y León, esto es Carlos Martínez, el actual alcalde de Soria, tendrá que sentarse a declarar ante el juez el próximo 5 de febrero. Lo hará por un presunto delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. Todo se remonta a su aparición en unas fiestas de la provincia de Zamora este verano, el pasado mes de agosto, encaramado en lo alto de un coche y repartiendo bendiciones como si se tratase del Papa. En ese momento, tanto el Partido Popular como Vox de esta provincia de Castilla y León pidieron su dimisión. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, será el nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León. Ha sido avalado por el partido en un proceso sin primarias, al ser el único candidato que se ha presentado. Pero atención, porque Martínez tiene pasado. Seguro que todos recordarán estas imágenes que ocurrieron el pasado mes de agosto. Pues bien, era el propio alcalde el que se paseó por una localidad soriana en un vehículo que imitaba un papamóvil repartiendo bendiciones con una escobilla del váter. Abogados cristianos lo ha denunciado al considerar que con esos hechos podría haber incurrido en un delito contra los sentimientos religiosos. Ahora Martínez tendrá que sentarse ante el juez el próximo 5 de febrero. El alcalde socialista, que acumula ya 4 mayorías absolutas y que lleva 17 años gobernando, iba acompañado de una comitiva con personas vestidas con el traje de los guardias suizos del Vaticano, otros vestidos de monaguillos y otros que se hacían pasar por obispos y cardenales. Algunos testigos denunciaron incluso que el papamóvil circulaba de forma peligrosa y sin ninguna medida de seguridad. PP y Vox pidieron en su momento que se investigara lo sucedido, aunque los de Abascal fueron un paso más allá y pidieron la dimisión de Martínez, quien hace tan solo unas horas se ha convertido en el nuevo secretario general del PSOE en Castilla y León. La Generalitat Valenciana ha anunciado que dará ayudas directas por cada vehículo que resultó destruido con la Dana. Fueron alrededor de 120.000 en aquellas riadas del pasado 29 de octubre. A partir del día 16 de enero, los damnificados podrán solicitar una subvención express de 2.000 euros por turismos y por furgonetas hasta 2.500 kilos, 750 euros por motocicletas y 250 por ciclomotores. Así es que los afectados tienen una ayuda extra. Por ciclomotor, 250 euros. Por motocicleta, 750 euros. Por turismos, furgonetas o similares, que son la inmensa mayoría, serán 2.000 euros por cada vehículo perdido de estas características. Y los turismos, furgonetas o similares adaptados a personas con movilidad reducida recibirán 2.500 euros. Y ascienden a 10 los fallecidos por los incendios que asolan Los Ángeles, que han dejado ya a más de 180.000 personas evacuadas. En estos momentos hay 4 focos que siguen activos, a los que se le ha sumado en las últimas horas el de Kenneth. Este último se investiga como un posible fuego provocado y de hecho ya hay una persona detenida. Además, las autoridades están estudiando implementar un toque de queda después de que 20 personas resultaran detenidas por posibles robos, aprovechando la situación de caos que se vive en esta zona de Estados Unidos. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido hoy una sentencia simbólica, pero a la vez histórica, pese a los denodados intentos de su corte de abogados para evitarla. Al final ha llegado una decisión judicial que le convierte en el primer condenado que llega a la Casa Blanca. La sentencia es por 34 delitos cometidos en la persona de Stormy Daniels, la actriz porno, y la sentencia no va a implicar cárcel ni multa para Donald Trump, pero sí abre una especie de estigma histórico sin precedentes a solo 10 días de que Trump vuelva a la Casa Blanca.
Bueno, y hoy nos despedimos con la Casa Real. Efectivamente, porque hoy es noticia la concesión por parte del rey Felipe VI a su madre de la mayor condecoración de la corona. Hablamos del Toisón de Oro. Se le hará entrega por su dedicación tanto a España como a la corona. Mañana Felipe VI junto a doña Leticia estarán en Cádiz para despedir a su hija Leonor. La hemos visto hoy en la ciudad gaditana, que mañana partirá junto al resto de sus compañeros en el buque Elcano para hacerse las Américas. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se queden en la señal del Toro Televisión, y los volvemos a encontrar aquí el próximo lunes. Así es, volvemos el lunes a la misma hora. Que pase buen fin de semana.